¿Cuántos de ustedes entienden, primero, que Jesús desde muy pronto en su vida supo que tenía algo muy impresionantemente importante que hacer con ella? ¿Cuántos saben o creen eso? Levántame su mano, quiero ver. Si tú no lo levantas es porque no lo crees o no lo sabes. Nada más quiero que me levanten la mano los que saben que lo que estoy diciendo así es. Ok. Pueden bajar su mano. Muy bien. Bueno, pues quiero decirte que sí, que Jesús desde muy pronto empezó a saber muchísimas cosas que venían. Y siempre pensamos en algo que es, no, pues es que es el Hijo de Dios. Mira, aquí tenemos un asunto que tenemos que ir como trabajando. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Pero di conmigo, hecho hombre. Otra vez di hecho hombre. Ahora, tócate. Así. Si tienes necesidad de pellizcarte, pues pellízcate. Yo sí me pellizco un poquito. Porque a veces se nos olvida que Jesús se hizo hombre. Siempre lo vemos así como en una nube o así como una sombra. No, tócate. Hombre, di hombre. Hombre maravilloso, extraordinario y fascinante. Porque de algún modo Él hizo algo que bien difícilmente alguien puede realizar. ¿Y esto qué es? Poder transitar por la vida humana sin haber cometido pecado. Eso es algo que no nos entra en la cabeza. Porque es bien complejo pasar por la vida como es en lo natural, en cualquier época que tú quieras escoger, y que la persona que pudiera haberlo hecho sin haber cometido pecado en 33 años. ¿Estás ahí? Ese es el ejemplo máximo que tenemos de Jesús. Es cuando se separa de Jesús de nosotros, ¿no? Pues decimos, no, pues como que si era alguien especial. Claro que era alguien especial, pero quiero decirte algo importante. Jesús tenía conciencia de lo que Él tenía que hacer en la vida. O sea, vamos a decirlo en términos de nuestras palabras coloquiales. Sabía que tenía que cumplir un plan. Dígalo, sabía que tenía que cumplir un plan. Ahora, yo te voy a decir algo. Ni un solo ser humano nace, existe sin propósito. Ni un solo ser humano está en esta tierra sin un propósito. Dígalo. Voltéate a la persona que está a tu lado. Vamos a hacerlo más interactivo. Voltéate a la persona que está a tu lado y vela a los ojos. Vela a los ojos. Y dile, Dios tiene un propósito para mi vida. No, para mi vida. Primero dile para mi vida. Pero vela a los ojos. Dios tiene un propósito. A ver, Salvador. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito también para tu vida. Ángel, Dios tiene un propósito para tu vida. También Dios tiene un propósito para la mía. ¿Así lo hizo? Si no sabe cómo se llama la persona que está a su lado, pues pregúntele. Y háblele por nombre. ¿No? Voltéese y pregúntele y háblele por nombre. Dile, Chuchito, Petra, ¿no? Eduviges, Fredegunda, o como se llame. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sabes por qué te lo tengo que repetir hasta el cansancio, si hace falta? Porque la ideología mundial es que somos fruto de la casualidad a través de la evolución. Esa es la ideología. Entonces, si eres fruto de la casualidad a través de la evolución, no hay propósito. Eres un accidente universal, según ellos. Por eso a esa gente no le importan los abortos. Esa gente es la que promueve los abortos porque no tienen fe en Dios, porque no creen en la eternidad y porque no creen que hay propósito para nadie. Yo no sé si creen en la inexistencia, me imagino que sí. Han de pensar que cuando se mueren se acaba todo. Triste realidad a la hora que se den cuenta que no. Pobres, cuando se den cuenta que cuando se acabe este cuerpo físico, ¿verdad? Que todos vamos a pasar por ahí, a menos que llegue el Señor antes y nos lleve. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso. El espíritu tiene un destino. Y no hay más que dos destinos.
Cuando el cuerpo se muere, nada más hay dos destinos posibles. Dígalo. Cuando el cuerpo se muere, nada más hay dos destinos posibles. ¿Con Dios o sin Dios? Sin Dios es el infierno. Y con Dios es lo que le llaman cielo. Mira, si tú no te gusta la palabra infierno, no importa. Nada más quiero que entiendas el concepto de ese lugar, porque sí existe. Y el concepto de ese lugar es un lugar donde está la ausencia total de Dios. Y de repente puede parecer como, ay, pero ¿qué es la ausencia total de Dios? Bueno, si Dios dice que Él es el que pone el orden, el que trae la paz, el que trae la libertad, el que trae la saciedad, el que trae la justicia, el que trae el amor, eso es lo que me da fortaleza y sustento. Si no existe Dios, no hay nada de eso. No existe el amor, no existe la justicia, no existe la paz, no existe la salud, no existe nada de lo que Dios otorga con su presencia. Y si eso no te parece suficiente, trata de imaginarlo por un momento. Les decía apenas ayer a los varones en la clase, ya ni me acuerdo en qué fue, porque ayer di tres clases, creo, 4, ya ni sé. Y la de los varones. Les decía, imagínate una cárcel, que de por sí son horribles las cárceles, nada más que en las cárceles humanas, por horribles que sean, hay esperanza, porque en una cárcel humana, aunque es fea, pueden encontrarse las personas con Jesús y ser libres, por lo pronto en su corazón. Pero en una cárcel eterna ya no, porque aunque haya concepto de Dios, Dios no está. Dios se hizo a un lado. Es un lugar que Él no planeó para los seres humanos, lo planeó para otros seres que eran los que se cayeron del cielo, los ángeles caídos. Para ellos estaba destinado ese espacio. Pero los seres humanos al caer, al fallar y al no ser redimidos porque no quieren, fíjense lo que estoy diciendo, al no ser redimidos porque no quieren, pues se tienen que ir a algún lado porque el espíritu es eterno y no pueden andar ahí flotando en la nada. O van para un lado o van para el otro. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, quédese con eso porque ya vamos a ir recordando algunos aspectos importantes de la fe. Jesús sabía cuál era su destino, lo supo. No te puedo decir si desde el momento que tuvo conciencia como persona, pero en el proceso lo fue entendiendo. Al grado que llegado el momento, por ahí de los 30 años, cuando empieza su ministerio, Jesús más o menos empieza su ministerio a los 30 años. ¿Quién tiene menos de 30? Levante la mano. Menos de 30. Levántela. Todos los que tienen menos de 30 son bastante jóvenes. ¿Sí? Ahora, los que tienen 30 para arriba. ¿A algunos les costó trabajo levantar la mano? ¿A algunos le están haciendo así? No, así. Ustedes son victoriosos porque llegaron a esta tremenda bendición de pasar los 30. ¿Sale? Bueno, Jesús empieza su ministerio pasando los 30. Pero quiero que sepas y entiendas que Jesús no sufría haciendo las cosas que hacía. Dice él que escuchaba al Padre o veía al Padre y él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Había una unidad perfecta entre Jesús y el Padre y por lo tanto con el Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando juntos en unidad. Cuando Jesús hacía algo, el Padre estaba respaldándolo. Y Jesús hacía lo que veía hacer al Padre y lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces tenemos que deducir y asumir varias cosas. Una, cada día que Jesús vivió, de algún modo Él sabía lo que venía a pasar ese día. Entonces quiere decir que en los tiempos de oración, diga conmigo, en los tiempos de oración, en la comunión con el Padre, Él sabía lo que iba a tener el día. ¿Me explico? La gran mayoría de las veces, si no es que el 100% de las veces, Jesús sabía desde antes de que ocurrieran las cosas lo que iba a ocurrir. Porque ya todo estaba escrito. Wow, es una cosa interesante. Por eso Jesús sabe lo que va a hacer.
Sin embargo, Jesús es totalmente hombre. Dígalo, totalmente hombre. Quiere decir que habría cosas que se enteraba con anticipación que podrían causarle cierto sentido de temor. ¿Sí podría ser? Sí, ¿verdad? Sí, pues dígalo. Mire, lo que quiero que usted entienda es que a veces no pone a Jesús en el lugar correcto, porque siempre lo idealiza. Y ciertamente Jesús, ya una vez que Él muere y resucita, entra en otro ámbito. Pero mientras está en el tiempo que Él decidió ser hombre, participa de la misma naturaleza que nosotros. ¿Sí o no? De hecho, quiero que sepas algo importante. El poder que manifestó Jesús fue por la obra del Espíritu Santo en Él. A ver, dígalo. El poder que manifestó Jesús fue por la obra del Espíritu Santo en Él. Por eso es tan importante entender que si Jesús no hubiera hecho lo que hizo y hubiera abierto la puerta para que nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos hacer ni siquiera nada parecido a lo que Él hizo. Pero porque Jesús lo hizo, abre una puerta para que el Espíritu Santo de Dios venga y pueda actuar a través de mí. Dígalo. El Espíritu Santo pueda actuar a través de mí. Yo soy un instrumento, hágalo así. Yo soy un instrumento de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que yo debo de entender que debo de colaborar con el Espíritu Santo. La palabra colaborar es muy importante porque casi nadie nos gusta colaborar. Siempre queremos hacer lo que a nosotros se nos ocurre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, colaborar con el Espíritu Santo es algo muy importante porque resulta que yo voluntariamente tengo que hacer cosas para que Él se pueda mover con libertad a través mío. Pero ¿cómo? Si Él es Dios, sí, Él es Dios, pero Dios es un caballero. Y Él nos dio esa oportunidad. Si Él hubiera querido clones, no estaríamos aquí. Si Él hubiera querido autómatas, no estaríamos aquí. Nada más nos apretarían un botón y ya. Pero no somos así, tenemos voluntad. Diga conmigo, tenemos voluntad. No sé si a ti te pasa, pero a mí a veces le digo, ay Señor, no quiero tener voluntad hoy. Mejor tú. ¿No te pasa a ti? ¿Nunca te ha pasado? A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que digo, Dios, hoy me gustaría que nada más fueras tú y que yo no tuviera que tomar nada de decisiones ni nada de nada. Pero ¿qué crees? Así no funciona. Así no funciona. Hay que adquirir una comunión tan profunda, tan cercana y tan íntima con el Espíritu Santo, de tal modo que ya te mueves en una sincronía perfecta, que es a Jesús a quien vemos así. Jesús lo describía de esta manera, decía que los que son movidos por el Espíritu, ¿no? Son como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces la gente que es movida por el Espíritu, de repente parece que no tiene como mucho sentido algunas cosas que puede estar haciendo porque no son hechas todas con premeditación, con cálculo. Muchas son hechas por ese viento de Dios que los mueve o nos mueve. Y así debería de ser. ¿Puedes decir amén? ¿Qué quiere decir? Te lo voy a describir en términos prácticos para tu vida. Tú te levantas en la mañana, haces lo que haces todos los días, sales de tu casa, vas hacia tu escuela, tu trabajo, tu actividad, y lo normal es que llegues y hagas lo que siempre haces y todo. Pero cuando estás en este proceso del Espíritu y entras en eso, resulta que ya tu día lo más seguro es que no sea igual. Si tuviste un tiempo de oración en la mañana y lo buscaste, a lo mejor tuviste una visión de Dios. Y en esa visión de Dios, Dios te está diciendo algo que puede llegar a ocurrir en ese día o en el tiempo por venir delante. Cuando no estás en eso, o sea, le estoy hablando en chino. O sea, el que no tiene tiempos de este tipo de oración no sabe ni de qué estoy hablando. Y si no sabes de qué estoy hablando, ya tienes una primera invitación para investigarlo. ¿Están ahí? Ya tienes la primera invitación. Es decir, si eso ocurre y a mí no me ha pasado, yo quiero que me pase. Hey, ¿estás ahí? Si eso pasa y a otros les pasa y a mí no me ha pasado, yo quiero que a mí me pase.
Yo quiero que a mí me pase que cuando salgo de mi casa estoy expectante porque a mí Dios ya me mostró o en un sueño o en una visión algo que yo estoy esperando a ver a qué horas ocurre o con quién me tengo que mover o dirigir o a qué horas me voy a encontrar con la persona que Dios me mostró. Ya estamos hablando de un lenguaje espiritual, de cosas que pasan en el espíritu. Algo parecido le pasaba a Jesús, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que vas por tu caminar diario y a veces, aunque no hayas tenido un tiempo de comunión como el que describo, pero estás en una cercanía con el Espíritu Santo te habla, te mueve, te toca, te empuja, te lleva. Bájate de este autobús ahorita. Ay, Señor, pero si voy a mi trabajo, bájate. Sí, pero es que no hay pero, es que bájate. Te bajas. Ya en el momento que te paras y te bajas, ya entraste en un ámbito maravilloso del Espíritu. Porque dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Estás ahí? Lo normal es que te hubieras seguido, ¿no? Porque ya se te hizo tarde, porque el trabajo, porque quién sabe qué, pero Dios te dice, bájate. Si habla Dios, dile a la persona que está a tu lado, de verdad que sí habla Dios. Y ya una vez que te bajas te puede decir lo que ni te imaginas. Ve y dile a esa persona tal cosa, saca todo el dinero que traes y dáselo a tal persona, mira, ve a tal, o sea, dependiendo también de cómo Dios ve tu corazón y tu oportunidad, te va a ir guiando. Pero ¿sabes qué? Una vez que empiezas por ahí, ya no quieres hacer otra cosa, porque empiezas a disfrutar de una relación, de una cercanía, de una comunión. Ahora, puede ser que pase todo el tiempo o puede ser que pase de repente. Eso ya depende también de Dios y de tu comunión con Él. Lo mejor es que sea fiel, fidedigno, cierto, verdadero. Porque cuando entras en ese ámbito, cualquier cosa puede ocurrir. Diga conmigo, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Y sabes por qué cualquier cosa puede ocurrir? Porque es el cumplimiento de esa palabra donde dice, donde el Espíritu Santo de Dios es Señor, ahí hay libertad. Eso quiere decir que puede pasar cualquier cosa. Diga conmigo cualquier cosa. Entonces, por favor, amado, cuando vengas a una reunión como esta, ven con un corazón dispuesto para que pase cualquier cosa. A ver, otra vez te lo voy a decir. Cuando vengas a una reunión como esta, ven con un corazón dispuesto para que pase cualquier cosa. No nada más a los demás, especialmente a mí. Que a mí me pase cualquier cosa. Porque en este proceso vamos a ir descubriendo cada uno de nosotros el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios tiene un propósito para mí. Vuélvelo a decir, Dios tiene un propósito para mí. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. Si te pasa algo extraordinario y sobrenatural, es porque Dios tiene un propósito para ti. No es porque seas exclusivo. Es porque estás siendo incluido. ¿Ya me entendiste? No es que, es que yo, ¿qué será que soy tan especial? Sí, eres muy especial y todo lo que tú quieras, pero no se trata de eso. Se trata de que gracias a Dios te está incluyendo y más que todo, gracias a Dios tú estás permitiendo ser incluido. Porque una persona que está entendiendo esto sabe que Dios es soberano. ¿Cuántos dicen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Entienden lo que es la soberanía? Mira, no voy a poner un ejemplo real, pero imagínatelo. Es como si el soberano se para aquí y de repente le llama a cualquiera de nosotros y le dice, ponte de panza para abajo. Y el hombre o la mujer que recibe la palabra se pone de panza para abajo, delante del soberano. Y si el soberano quiere dejarlo un rato ahí, o le da la vuelta, o se para sobre de él, pues es cosa del soberano. ¿Y quién es el soberano? Jesús. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces nos pide hacer cosas, pero andamos en nuestro rollo y no entendemos que es Él, o de plano no queremos oírlo. Y ahí yo te pido un favor bien grande, pero te lo pido de todo mi corazón. Si has sido de las personas que has resistido a Dios, ya no lo hagas, por favor.
por favor, te lo pido con todo mi corazón, si tú has sido de esas personas que han resistido al Señor, es decir, le han dicho, no, después, espérate, no sé si seas yo, a lo mejor, y quién sabe qué, y se te va, se te va, se te va. Eso, por favor, si has sido de esas personas, ya no lo sigas haciendo. Y si el Espíritu Santo empieza a hacer pruebas con nosotros, como las que te acabo de explicar, una prueba sencilla. Hay muchos testimonios de estos, yo también tengo testimonios de estos. Que hay pruebas sencillas que Dios te puede poner a hacer para ver si es cierto que vas en serio. A ver si es cierto que vas en serio. ¿Estás ahí? Porque aquí junto con todos somos bien valientes. Sí, Señor. Sí. ¿No? Pero ya afuera, solito, con tus compañeros de trabajo, en el ambiente que no es tan celestial, donde la gente no cree o está metida en quién sabe qué, y de repente el Espíritu Santo te dice, a ver si es cierto. ¡Hey! A ver si es cierto. Ahí luego no es tan fácil. A mí me ha pasado, digo, ya tiene tiempo que por estar acá en Texcoco y trabajar entre ustedes, ya no me toca tanto ir a la ciudad. Pero cuando estaba yo en la ciudad, de repente, pues como todo mundo, usaba los transportes. Y de repente es impresionante que en un lugar lleno de gente como el metro, te diga Dios, ve con esa persona y dile tal cosa. ¡Wow! Y sabes, solamente puede ser Dios el que hace eso. Nadie más lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tú no lo haces por ti mismo. Y el diablo jamás te va a decir, ve y dile a esa persona que el Señor la ama. Nunca te lo va a decir el diablo. Nunca. No sé si me entiendes. Para que digas, ay, ¿será Dios? Claro que es Dios. ¿Por qué? Porque a ti no se te ocurre. No sé si me entiendes. Y al diablo menos. Entonces, bien fácil. Oigo una voz, no soy yo, no es el diablo. ¿Quién será? ¿No? A ver, haz matemáticas conmigo. Puedo oír mi propia voz. Puedo oír la voz de un espíritu contrario y puedo oír la voz de Dios, ¿no? Ya sea Dios o un ángel de Dios. Bueno, en fin. Entonces, ¿cuántas puedo oír? 3. Y cuando empiezas a analizar y dices, esta no es mía, tampoco es del diablo, pues ya no te queda de otra. ¿Sí estás haciendo cuentas? ¿Cuántas quedan? ¿Y de quién es? Ay, pastor, es que yo no sé discernir. Pues aprende. Ya te dije, ahorita te acabo de dar un curso sencillo de discernimiento de voces. ¿No? ¿De verdad? Ora por esa persona que está sentada ahí, que tiene un dolor en la rodilla. ¿No? Primero dices, pero si no tiene ni venda, ¿cómo tiene un dolor en la rodilla? Yo no sé. Entonces, ¿esa voz es tuya? No es tuya. Y, ay, el diablo te está poniendo, ¿para qué? Para que hagas el ridículo. No, el que va a hacer el ridículo va a ser él. Cuando Dios sane a esa persona porque tú fuiste y le dijiste. ¿Me estás entendiendo? Te estoy enseñando. Porque tú andas por acá y por allá. Y entras en lugares y con personas que las conoces, a veces no, pero Dios sí conoce a todo el mundo. Y de repente tú le dijiste, Señor, yo quiero ser tuyo, quiero que tú te muevas en mí, quiero que tú me hables, ¿Y qué crees? Cuando tú le dices algo a Dios, Él cree que es en serio. A ver, lo voy a volver a decir. Cuando tú le dices algo a Dios, Dios cree que es en serio. ¿Por qué tendría que creer otra cosa? La única forma por la que tú piensas que Él debería creer otra cosa es porque seas un mentiroso. Tú. Y entendemos que cuando tú le estás ofreciendo algo a Dios, no estás diciendo ninguna mentira, lo estás haciendo en serio. ¿Qué te estoy diciendo? Dios es real. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es real. Es una persona. Y me habla. Y te habla. Y te salvó. Amén. Vamos entendiéndonos, usted y yo, porque esta congregación está siendo llamada para más.
Y cuando digo más, significa que cada uno de nosotros está puesto en donde quiera que esté para poder manifestar a Dios en alguna medida. Para manifestar a Dios en alguna medida. ¿Qué es lo que tienes en la mano o a la mano? Eso es lo que Dios va a usar. Si es tu tiempo, va a usar tu tiempo. Si es tu voz, es tu voz. Si son tus pies, son tus pies. Si son tus manos, son tus manos. Si son tus recursos, son tus recursos. Dios va a usar lo que tienes a la mano porque tú ya le entregaste tu vida. ¿O no le entregaste tu vida a Cristo? A ver, ¿le entregaste a tu vida a Cristo, sí o no? Dilo contundentemente, ¿sí o no? Ah, ¿no sabes si le entregaste tu vida a Cristo? Bueno, te voy a recordar. Prácticamente cada 8 días hacemos un llamado para decirle a las personas que están presentes que si alguien nunca le ha entregado su vida a Cristo, haga la oración que vamos a hacer a continuación. Y hacemos una oración cada semana prácticamente. Alguna no, pero casi siempre la hacemos. Y el día que tú hiciste esa oración con seriedad, ese día le entregaste tu vida a Cristo. Y pasaste, como dice la Biblia, de tinieblas a luz, de muerte, y tu nombre se escribió en el libro de la vida. Si tú no estás seguro, cuando haga el llamado, hoy lo voy a volver a hacer, hazlo voluntariamente. Entrégale tu vida a Cristo, porque ese día pasa lo que acabo de decir. Si no, es probable que estés batallando contigo mismo y tus pensamientos y andes que sí, que no, y que no, y que sí. No hagas eso. Porque tú no sabes qué día te vas a morir físicamente. Y para saber, como ya dijimos, que solamente hay 2 caminos. Cuando se muere uno físicamente, solo hay 2 caminos. ¿Sí o no? O te vas con Dios o te vas al lugar donde no está Dios. No hay más. No hay intermedios. Para quien tenga la idea que hay intermedios, no hay intermedios. Diga conmigo, no hay intermedios. No hay purgatorio. Ni nada que se le parezca. No hay. De hecho, yo no puedo cambiar, fíjate. El purgatorio es tan loco, en la idea, que es como si cualquier persona viva pudiera cambiarle la situación eterna a alguien que ya se murió. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué habríamos de pretender comprar o abaratar el sacrificio de Cristo? ¿Qué no dijo Jesús el Señor cuando murió? Consumado es. ¿Y qué no dice Hebreos que una sola vez y para siempre se hizo un sacrificio? Una sola vez y para siempre. Otra vez dígalo. Una sola vez y para siempre. Y es más que suficiente. No hay nada que podamos hacer fuera de Él. Nada podemos hacer. Entonces, de una vez te digo, la persona decide su eternidad en vida. Repítalo, por favor. La persona decide su eternidad en vida. Así que si estás con la idea de que, ay, es que mi tío, mi abuelita, mi no sé qué, que se está muriendo, ya se murió, y espérate, por eso es importante compartirles en vida. Porque la eternidad se decide en vida. Amén. Jesús conocía su destino. Y Jesús, sabiendo su destino, le decían que no fuera hacia Jerusalén. También le decían sus discípulos, no vayas a Jerusalén, te quieren matar, ¿no? Incluso se enoja con el apóstol Pedro, porque dice, eres Satanás, aléjate de mí. Me es necesario ir a cumplir todo lo que tengo que cumplir. Yo quiero que tú y yo entendamos algo de Jesús en ese sentido. Para mí es un ejemplo de carácter. Como no hay otro. Porque Jesús sabía que iba a ir a lo que iba a ir. Y sabía que iba a padecer lo que iba a padecer. Lo estuvo profetizando. Se lo estuvo diciendo a la gente que estaba con él muchas veces. ¿Sí o no? Y si no me crees, lee los 4 evangelios completos, por favor. De principio a fin. Ahí estaba Jesús diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y padezca, ¿verdad? Les dijo que iba a morir, iba a resucitar. Nunca entendieron el asunto de la muerte y la resurrección. No sé si era como que su entendimiento estaba velado, como que su corazón estaba negado, pero no lo entendieron. Como tú no entiendes muchas cosas de las que digo, y me doy cuenta por la cara que pones.
Algunos ponen cara así como que, ¿no? Y luego me di cuenta que por supuesto no han leído la Biblia, es obvio, ¿no? Entonces por eso lean, pero lean con entendimiento. Dios, revélame tu palabra, quiero entender lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús, y va a ser diferente. Para mí el ejemplo máximo de Jesús cuando Él está en este proceso es que Él está determinado y sabiendo lo que tiene que pasar. Él es valiente y se esfuerza, ¿verdad?, en ser valiente como poca gente que uno puede conocer, porque a sabiendas de lo que va a pasar y a padecer, Él está dispuesto. Diga conmigo, está dispuesto. Y es que de repente se nos olvida que Jesús es nuestro maestro. Y de repente pensamos que la vida debe de ser todo, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, todo tiene que ser lindo, todo tiene que ser maravilloso. Y no es porque no lo deseemos, claro que deseamos eso, pero la realidad de las cosas es que no es así. Mira, te lo voy a poner en ejemplos naturales sencillos. Hoy día ya se acostumbra mucho que se le programa el nacimiento de los bebés a las mujeres, ¿no? Para que no pasen por el proceso ese de tener que dar a luz de manera natural. Pero si nos vamos a lo natural, pues es un tiempo que tiene un contraste muy grande. Por un lado es un dolor inmenso, pero por el otro es una de las alegrías más grandes que puede haber. Eso es un testimonio de Dios para nosotros. Que no todo lo que se produce o nace o llega a ser proviene de todo es lindo, perfecto y maravilloso. A veces se pasa por un proceso difícil o doloroso. Diga conmigo, proceso difícil y doloroso. Otra vez dígalo, proceso difícil y doloroso. ¿Por qué es importante entender esto? Porque así es la vida. Esa costumbre actual, ¿verdad?, moderna, de quitarle todas las dificultades a las personas que están creciendo, es un robo de carácter impresionante. Es una incentivar la debilidad a su máxima expresión, porque el ser humano aprende a través de la experiencia de la vida, y los padres, por mucho que amen a sus hijos, no deberían de estar eliminándoles todas las posibilidades de dificultad, porque entonces no aprenden. ¿Sabes qué pasa si logras evitarles muchas cosas? Que no aprenden. No aprenden a defenderse, no aprenden a salir adelante, no aprenden a ser responsables, no aprenden. Es más, vamos a decirlo en términos generales, no aprendemos. Dígalo, no aprendemos. Mi experiencia pastoral, ya 25 años, créemelo. Si una persona se dedica sistemáticamente a evitarle toda dificultad a sus hijos, cuando los hijos estén ya en el momento de tomar decisiones, primero no van a saber decidir. Y eso pasa. No saben decidir. No saben decidir con quién relacionarse, no saben decidir en dónde trabajar, no saben decidir qué estudiar, no saben decidir cómo hacer, no saben decidir. Porque como no les enseñaron a enfrentarse a las dificultades y a superar los asuntos, no llegaron al punto en donde pudieron aprenderlo y no lo saben, no conocen. No saben discernir lo que se siente un fracaso porque se los evitaron, hasta que ya los padres ya no pueden hacerlo más. Entonces llega el momento en la vida que tienen que estarse enfrentando a las cosas y entonces las personas no saben hacerlo. Y cuando te pones a estudiar es porque hubo todo un asunto alrededor para tratar de evitarles las dificultades. Ahora, eso no quiere decir que quieras que se destruya a tu hijo, eso no es cierto. Ningún padre naturalmente lo hace. Pero yo te pregunto, y siempre lo hago, es un buen ejemplo. ¿Cómo sabes lo que es un toque eléctrico? ¿Cuántos saben lo que es un toque eléctrico? Levántame la mano. ¿Cuántos saben lo que es un toque eléctrico? O sea, que lo han sentido, pues. ¿Cuántos han sentido un toque eléctrico? La mayoría, ¿verdad? ¿Y a poco lo aprendiste cuando te explicaron lo que era? Contéstame. ¿Lo aprendiste cuando te explicaron? Este ejemplo es súper sencillo. ¿Lo aprendiste cuando te lo explicaron? ¿Cómo lo aprendiste? A la mala, dilo, a la mala. O sea, lo tuve que sentir. Dígalo, lo tuve que sentir. Si aquí hay alguna persona que pase de los 3 años que no sepa lo que es un toque eléctrico, con mucho gusto yo le enseño.
¿De veras? Sí, porque alguien por ahí me dice, ay, yo la verdad no sé lo que es un toque. Bueno, pues con mucho gusto te enseño. Una pila cuadrada en la lengua te lo enseño. Es fácil, ¿no? Bueno, nos da risa, pero fíjate, si Dios no será sabio, ¿cuántas cosas aprendemos así? La gran mayoría. El aprendizaje no es un montón de conocimiento adquirido en la cabeza. El aprendizaje genuino son experiencias. Diga conmigo, experiencias, no solo conocimiento. Entonces la verdadera sabiduría no es acumular conocimiento, es acumular experiencias. ¿Estás ahí? Un buen cristiano que sabe eso ayuda a sus hijos a que vaya probando sin dañarse, no a evitarle todo. Escucha eso. Y Jesús en la palabra del Señor dice, cuando pases por las aguas, ¿cómo dice la Escritura? ¿No te qué? No se la sabe, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Me los cacho cada rato en que no leen la palabra de Dios. Cuando pases por las aguas no te anegarán, o sea, no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego no te quemará. Pero no dice que no vas a pasar por las aguas y que no vas a pasar por el fuego. Dice que vas a pasar por las aguas y que vas a pasar por el fuego. Lo que está diciendo el Señor es que no te va a dañar. O sea, sí te vas a mojar, sí vas a sentir el calor. O sea, sí va a haber momentos de dolor, de angustia. Porque cuando dice que cuando pasas por las aguas y no te van a anegar, significa que es muy probable que te llegue el agua hasta dónde. Y yo creo que hasta más arriba a veces. Siempre decimos que hasta el cuello, pero todavía aquí es cómodo. Donde ya no es cómodo es cuando ya nada más se te queda la pura naricita de fuera. ¿No? Ya nada más tienes que andar con la boquita cerrada, así como que... ¿Sí o no? Fíjate bien, observa, aprende. Esa es la diferencia entre una religión, ir a un lugar donde nada más escuchas quién sabe qué, y estar en la práctica de la vida y con la escritura y ponerla en su lugar. Entonces no es correcto, no es sano, no es prudente, no es sabio que un hombre, una mujer de Dios se la pase tratándole de evitar absolutamente todas las situaciones difíciles a sus hijos. Más bien tiene que acompañarlos, instruirlos, pasarles su propia experiencia y ayudarlos a que pasen la propia con su mejor cuidado, pero no impedirlo. Por favor, no seamos insensatos. Y la Biblia lo dice de esta manera, dice que Dios al que ama, corrige, y a todo aquel que toma por hijo, azota. ¿No sabes lo que es un azote? ¿Ah, no sabe? Yo con mucho gusto se lo enseño. Me encanta porque es padre. Si aquí viene gente que no sabe lo que es un azote, hacemos un taller. Sí, para que yo no meta la mano, yo nada más veo. Usted le toca dar el azote y a usted le toca recibirlo. Y para que sea parejo, nada más se invierte. Ahora a usted le toca recibirlo y a usted le toca darlo y todo el mundo entendió lo que era un azote. ¿No? Nada más que los azotes, cuando son por causa de cosas mal hechas, tienen un significado diferente. Y dice la palabra de Dios que todo que es tomado por hijo es disciplinado como hijo. Entonces dime tú una cosa bíblica y del carácter de Dios. ¿A Dios le interesa disciplinar a sus hijos o dejarlos sin disciplina? Y contésteme con la Biblia, por favor. Dice que si alguno es hijo y no se disciplina, es tratado como bastardo. Fíjate qué palabra. Hoy día hasta es un insulto decir esa palabra. De verdad, tú mencionas la palabra bastardo y es como que... ¡oh! Bueno, un bastardo es un hijo concebido fuera del matrimonio. Así dice, esas son las palabras. Hay muchas personas que nacieron o fueron concebidas en esa forma. Dios hace un milagro, todo lo transforma, pero el acto, así fue como ¿no? Bueno, el caso es que si Dios no disciplinara a los hijos, los dejaría como la hierba, creciendo a lo salvaje. Y Dios nos llamó para ser reyes y, otra vez, reyes y,
Ok, ahora tú dime una cosa. ¿Sería correcto que se dejara sin enseñarle cómo llevar a cabo el desarrollo del liderazgo a un rey? ¿Sería correcto que lo dejaras hacer lo que se le pegara la gana a ese rey para que pasara por encima de los derechos de todo mundo? Pues eso es lo que pasaría si los cristianos no son disciplinados o si los hijos no son disciplinados. Si un padre no disciplina correctamente a sus hijos, lo que ocurre es que no está creyendo en la grandeza que está sobre la vida de sus hijos. Un padre que nada más está diciendo, ay, que no le vaya a pasar nada, que no le duela, que pobrecito, mira nada más. Una persona que piensa así tiene a sus hijos como minusválidos. Y también los tiene como que nunca van a tener grandeza, van a ser X. Y lo peor de todo es que cuando llegan a la edad adulta no quieren, no reciben, no creen que pueden ser alguien grande. Se quedan como atorados, porque no tienen ese concepto desarrollado, porque no tienen eso en su corazón, porque no se les ha enseñado en la vida. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, imagínate la relación del Padre Celestial con Jesús su Hijo. Y que ya le está diciendo, hijo, fuiste enviado, estás ahí para hacer una obra que va a ser muy dolorosa, pero va a llevar a una victoria que no tiene comparación con nada en la historia de la humanidad. O sea, esa es la verdad. La verdad es que va a ser muy difícil, va a ser muy doloroso, va a ser muy complejo, pero una vez que pases por ahí, va a ser obtenida la victoria más grande y gloriosa que jamás se haya dado, jamás en la vida. Nadie ha sido el autor de algo parecido a lo que tú vas a hacer. Pues decir amén. Porque en ese amén viene mi aceptación de lo que Él hizo por mí. Pues, ¿tú crees que el Padre no hizo su obra de disciplinar a Jesús mientras estaba en la tierra? ¿Tú crees que el Padre no usó a sus padres naturales para enseñarle a obedecer? Claro que sí. Y si nosotros que somos llamados hijos de Dios, para que veas cómo te tengo que cambiar el concepto que luego traes todo chueco. Es que yo soy cristiano, es que soy hijo de Dios, que voy a una iglesia y te vuelves una persona metódica. Eso no es un cristiano, por favor. Un cristiano está viviendo bajo la unción del Espíritu Santo, en el poder de Dios y el Señor. ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? ¿Quién lo llevó? ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? Contésteme todos, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Si era el Espíritu Santo, ¿cómo lo iba a llevar al desierto a 40 días sin comer? ¿Y cómo lo iba a dejar que se sometiera a las tentaciones más duras que cualquiera pueda vivir después de esos 40 días? Entonces no te equivoques, Dios sí hace esas cosas. Dios sí toma a un hijo o una hija suya y si hace falta la hace meterse en una situación donde va a estar siendo forjado su corazón y su carácter porque hay grandeza en él o en ella. Capta lo que te digo, por favor. Porque si tú no crees que hay grandeza en ti, entonces cualquier cosa difícil que te venga siempre va a ser una cosa que no tiene sentido. Y nunca vas a entender que es Dios tratando con tu corazón y carácter para que lleves una vida al punto, al lugar, al propósito que Él te ha dado. ¿Puedes decir amén? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? Es una afirmación de este día tan especial, porque así como hay momentos duros, complicados y difíciles en el cumplimiento, también hay días gloriosos en el cumplimiento. Diga conmigo, días gloriosos. Si comparamos, digamos, la parte difícil con todo lo demás, lo difícil fue un instante comparado con toda la gloria que fue derramada durante todo el ministerio de Jesús. Por muy difícil que haya sido el momento más difícil. Entonces viene Jesús a Jerusalén y va a entrar a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué ocurrió en el espíritu? ¿Por qué la gente al verlo montado, verdad, en el burrito, empezó a hacer esta expresión de honra, de gloria, de alabanza, que los religiosos se hacían en los calzotines de coraje? Cuando los niños o los muchachos decían, Hosana al hijo de David. O sea, le estaban diciendo, es el Mesías.
Es nuestro Mesías. Mejor los niños que decían Hosana al Hijo de David estaban reconociendo a Jesús. Mejor ellos. En su gran ignorancia, en su gran sencillez, estaban reconociendo al Hijo de David, al enviado, al escogido, al amado, al deseado de las naciones, al príncipe de paz. Ahí está Jesús entrando. Pero ese día fue un día glorioso. Ese no es el día de la dificultad y la adversidad. Aun cuando hubiera oposición, ese día era una fiesta. Había fiesta, una fiesta anticipada, una fiesta adelantada, porque estaban conociendo en un instante, al menos algunos, el día que estaba viniendo su visitación más importante de toda la historia. ¿Qué visitación más importante podría tener un lugar que la misma figura del Dios eterno hecho hombre, pisando en su gloria eterna y maravillosa la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Y todo lo que pasa a partir de ese momento, pues es toda esta confrontación que empieza a haber con los religiosos y con las cosas, y cuando Él santifica el templo, y cuando sana personas, ¿verdad? Y el complot para atraparlo, y estarlo empezando a inventar, que si dijo, que si hizo, porque finalmente lo que hicieron fue hacer un invento. Levantaron una mentira, un falso, para poderlo capturar y llevarlo a una ejecución que ellos no podían llevar a cabo. Por eso es que pasa todo este asunto de los romanos. Los romanos no les permitían, aunque ellos tenían sus propias leyes, los judíos por ley romana no podían hacer justicia bajo su propia ley a menos que tuvieran el permiso de los romanos. Por eso pasa todo este proceso, que pasa primero con los judíos, ahí lo condenan, se lo llevan con uno del procurador, luego con el que está ahí, y en fin andan ahí con todo ese rollo, y finalmente les dicen, nosotros no podemos ejecutarlo, por eso te estamos pidiendo que lo crucifiques tú. ¿Vale? Y todo lo que pasa a Jesús ya está escrito. Tú puedes leerlo en los diferentes profetas. El más relevante de todos es el profeta Isaías, que describe de una manera impresionante 700 años antes de que ocurra todo el proceso que sufrió Jesús hasta llegar a la cruz. 700 años antes. Y para los que les gustan los datos interesantes, se dudaba de que el Evangelio o los escritos bíblicos fueran tan antiguos, se dudaba de que fueran reales. La gente que quiere dudar de todo, duda de todo, y decían que era un invento y que no había pruebas. Bueno, estaban en todo ese rollo cuando en el año de 1947, justo cuando se va a hacer la votación para que Israel regrese a ser nación, se encuentran los famosísimos rollos del Mar Muerto. Y en esos famosísimos rollos del Mar Muerto, que son escrituras antiguas conservadas por un grupo de personas llamadas los esenios, que eran puristas, o sea, eran gente que no querían hacer absolutamente nada ni por casualidad que ofendiera a Dios. Bueno, ellos conservan este texto y entre los textos encontrados aparece prácticamente intacto. Y para decir esenios estamos hablando de hace 2000 años. O sea, lo que se encuentra tiene por lo menos los 2000 años. ¿Sale? Entonces, cuando encuentran el texto de Isaías, se remonta otros 700 años atrás. Qué interesante, ¿no? Y justo el texto de Isaías, comparándolo con el actual que tenemos nosotros, es idéntico. Idéntico. Imagínate la fidelidad de cómo Dios ha permitido que el texto pase de su original de 700 a los 2000 y luego de los 2000 para acá, o sea, del 0 a 2000 para acá, 2700, desde el 0 hasta acá. Y justo el texto de Isaías, que es tan importante, revela toda la obra, muerte y sacrificio de Jesucristo el Mesías, nuestro Salvador. Denle un aplauso al Señor por lo pronto, ¿no? Es glorioso, es maravilloso. Todo eso se aprende si te metes a estudiar en el Instituto Bíblico. ¿En serio? Son cosas que estudiamos en el Instituto Bíblico. Este tipo de aspectos también se estudian ahí. Bueno,
Ya no quiero hacer muy largo el asunto, solamente quiero que tú y yo entendamos lo que sigue. Hay un propósito para tu vida y para la mía. Estoy resumiendo. No todo lo que pasemos va a ser fácil. Dígalo. Pero es para cumplir un propósito. Por lo que me conviene estar en comunión con el Espíritu Santo, para entender lo que me está pasando y lo que me va a pasar y hacia dónde voy, y coopere con el Señor. Ahora, jóvenes, tu primer ejercicio de esto es la experiencia en tu casa con tus padres. Es tu primer ejercicio. Ya después vas a ser aparte, independiente un poquito. Los hombres más que las damas, porque las damas van a estar sujetas a sus padres y luego a sus esposos. Y si quedan viudas, a sus pastores. Siempre hay una autoridad sobre la vida de la mujer. Eso también lo dice Gálatas. Entonces, ya seas mujer o seas varón, tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo. Cierra tus ojos. Quien nos guía a toda la verdad. ¿Puedes decir amén? Quien nos enseña todas las cosas. Quien nos está dando la libertad y la revelación de la verdad. Ahora, quiero hacer una invitación abierta a todos, pero especialmente a los que estaban dudando si ya habían entregado su vida a Cristo o si no lo han hecho de verdad. Es para todos la invitación. De hecho, le voy a pedir a toda la congregación que lo haga, pero fíjate una cosa, si tú nunca lo has hecho con mucha seriedad, hazlo por favor. Y si tú ya lo hiciste, nada más respalda a los que lo van a hacer. Pero si nunca lo has hecho o lo has hecho y no has tenido convicción, este es el día para ti que puede ser la gran diferencia. El día que le entregaste tu vida a Jesús. Entonces vamos a pedirles a todos que guarden silencio un momento. Quiero pedirle al Espíritu Santo que Él venga a registrar la palabra que has recibido en este momento, que te dé claridad en tu corazón si necesitas, primero que nada, la salvación, porque a lo mejor has venido varias ocasiones, pero no has podido hacer una oración, digamos, libre y genuina, pero este es el día para ti. Es Dios en este lugar, trayendo convicción de pecado. No idealices a Dios, ya te lo dije. Jesús fue hombre y pasó por todo lo que pasó para ir a hacer la obra más grande y maravillosa que jamás haya sido hecha antes. Te la recuerdo en lo que estás meditando, lo que te dije. La obra de Jesús es tan importante como el hecho de que Dios decidió de manera legal ganar la victoria a través de derramar la sangre, que era el requisito de la justicia. Derramar la sangre, el requisito de justicia, para que fuera cubierto, ¿verdad? La demanda, para que fuera cubierta la demanda que había por el pecado de la humanidad, de cada persona en particular y de todos en general. El precio era derramar sangre pura, tan pura como que hubiera sido de alguien que nunca hubiera cometido pecado. Así Jesús vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta en el sentido de no cometer ningún pecado, se entregó a sí mismo como cordero para ir y pagar el precio en una particular fecha que era el día del sacrificio de la Pascua. Una vez al año se hace este sacrificio y Jesús lo hizo una vez y para siempre. Entonces Jesús va como cordero de Pascua a derramar su sangre para marcar con esa sangre el librar a todo aquel que crea en Él de la muerte eterna, de la devastación, de las obras de las tinieblas, del pecado y de la muerte que reclamaba su vida de aquel que crea. Aunque había sido un esclavo del pecado, tal y como sucedió con la esclavitud en Egipto, que los judíos tenían siendo esclavos, ahí Dios envió
en orden a Moisés que se sacrificara el cordero y que la sangre fuera puesta en los dinteles de las puertas a testimonio y señal de que esa casa no iba a ser maldecida por causa de la muerte de los primogénitos y de devastación. Ahora Jesús dice, cuando hagan este sacrificio, háganlo en memoria mía. Ya no es en la memoria de lo que pasó allá, es en memoria mía, porque esto es un nuevo pacto que yo hago con ustedes. Un nuevo pacto que hago con ustedes. Así que Jesús está a la puerta de tu corazón y te llama y te dice, si tú abres tu corazón, yo entro a ti y como contigo, ceno contigo, comparto contigo. Es lo que dice Apocalipsis. Y la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que es una invitación abierta y ya lo escuchaste. Vamos a orar todos, por favor, en voz audible, pero escucha, esta oración es para ti que o nunca la has hecho con seriedad o nunca la has hecho de plano. Nos vamos a orar. Repite conmigo después de mí, por favor. Señor Jesucristo, gracias por ser el Cordero provisto para derramar su sangre y pagar por mis pecados. Yo me arrepiento de todo mi corazón, con todo mi ser, de todos mis pecados. Desde este día, yo te abro mi corazón y te entrego y te rindo mi vida. Desde ahora y para siempre, yo te declaro y te confieso como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tus ojos cerrados. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero que sepas, o la hiciste con seriedad por primera vez, que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda la verdad. Jesús mismo ha redimido tu vida con su sangre y tú eres llamado Hijo de Dios porque tu nombre se escribió ahí en el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios que por cada persona que se arrepiente hay una fiesta en los cielos. Cada persona. Así que bien pudo haber sido este día el que hay una fiesta por causa de ti en los cielos. Nosotros aquí también nos gozamos y le damos gracias a Dios porque tú pudiste salir de las tinieblas, entrar a la luz, pasar de la muerte a la vida. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven y vengan a arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús.